Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a ver la noción de ángulos orientados, ¿sí? ¿En qué radica la importancia de este tema? Vamos a conocer ángulos negativos. Vieron que hasta el momento ustedes los ángulos los asociaban con figuras geométricas, por ejemplo, un triángulo. Con lo cual, la idea de que un ángulo sea negativo obviamente no era posible. Recuerdan que nosotros siempre, cuando calculaban algún ejercicio, ¿no? En geometría y les daba un ángulo negativo, sabían que estaba mal y tenían que buscar un error, ¿sí? Ahora, vamos a ver de qué forma se trabaja la idea de un ángulo negativo. Y esto va a ser un ángulo orientado. Acá tenemos la circunferencia trigonométrica armada. En este caso el radio es un poquito más grande por los materiales con los que estoy trabajando. Y nosotros sabemos que acá está marcado un ángulo, el que estamos acostumbrados a trabajar, que podríamos decir que es un ángulo de 60 grados. Bien, ahora, ¿qué es lo nuevo que vamos a ver? Este ángulo tiene una semirrecta final, sí, terminal. Todos los ángulos que terminen en esa semirrecta terminal van a tener la misma ubicación en esta circunferencia. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a incorporar la idea de que un ángulo puede ser un giro y un poquito más. Por ejemplo, el ángulo que voy a marcar ahora. Este ángulo da todo un giro y sigue un poquito más hasta ahí. Ese ángulo es superior a 360 grados. Es más, va a ser 360 más este pedacito, que como dijimos, mide 60, con lo cual estaríamos en el ángulo de 360 más 60. ¿Sí? Es el ángulo de 420 grados. ¿Bien? Ahora, hasta ahí seguimos todos con ángulos positivos. Estos ángulos que estamos marcando son los ángulos que van contrario a las agujas de reloj, que es como siempre medimos los ángulos. ¿Cuándo un ángulo va a ser negativo? Cuando lo trabajemos contrario a las agujas de reloj. Es decir, mi ángulo va a arrancar acá en 0 y va a ser el recorrido contrario. El ángulo que acabo de marcar en rosa, ¿sí? Es toda la parte contraria, que le queda como un Pac-Man, por así decirlo, ¿sí? Entonces, para saber la medida de ese ángulo va a ser negativa. ¿Cómo la puedo deducir? Y en este caso puedo hacer 360 grados, ¿sí? Menos 60. Si yo hago 360 menos 60, le estoy sacando este pedacito, ¿sí? Es decir, que el ángulo que estamos teniendo en cuenta acá es el de menos 300 grados, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos tres ángulos distintos ubicados en el mismo lugar y todos con el mismo valor del seno, del coseno y la tangente. Recuerdan que en la clase pasada estuvimos mencionando que si armábamos este triángulo rectángulo, el seno coincidía con este valor, el coseno coincidía con este otro y la tangente, si prolongamos la recta, era este valor de acá. Fíjense cómo estos tres ángulos tienen todos el mismo valor de sus razones trigonométricas. Y no son solamente esos tres, sino todos aquellos que terminen en esa semirrecta, ¿sí? Que son infinitos, ¿sí? Cuanto yo pegué más vueltas, otro más, me va a quedar medio garabateado, pero bueno, intento marcar uno más. A ver si tengo otro color que funcione. Por ejemplo, podría ser el que hace un giro 360, otro giro, otro 360 y esos 60. Y ese es otro ángulo que también va a compartir seno, coseno y tangente con este primer ángulo de 60 grados. ¿Bien? Bueno, yo decidí mostrárselos primero con grados porque es el sistema que ustedes están acostumbrados a usar. Se puede hacer en radianes. Entonces vamos a arrancar de 0
con este mismo ángulo para que ustedes lo puedan comparar lo que estuvimos haciendo. Recuerdan que este era un ángulo de 60 grados, que en radianes es pi sobre 3. Bien, entonces vamos a calcular el ángulo que tiene la misma recta terminal, pero que da un giro y un poquito más. Para poder hacerlo, el cálculo que tenemos que resolver es, recuerden que el giro completo en radianes es 2pi. Entonces a 2pi le vamos a sumar pi sobre 3, que es el ángulo de 60. Acá lo que tenemos que resolver es el cálculo de los coeficientes, ¿sí? Pi me va a quedar como si fuera una unidad, una x o una raíz, cuando vieron allá a lo lejos radicales, y lo que vamos a hacer es 2 más 1/3. Ese 2 más 1/3 lo pueden hacer mentalmente o con la calculadora es lo mismo, ¿sí? Esto es 2, lo voy a escribir para que se ubiquen, el cálculo que tenemos que hacer entonces es ese. Bien, 2 es 6/3 y 6/3 más 1/3 nos está dando que el ángulo que comparte recta terminal es el de 7/3 de pi. Bien, bueno, ahí tenemos nuestro segundo ángulo con misma recta terminal. Ese sería el positivo. Ahora nos está faltando calcular el negativo, es decir, el que va con la orientación horaria. Este que marqué en rosa. Bien, entonces, para poder calcularlo, esto lo vamos a hacer acá en la hojita para que se pueda ver bien. Para poder calcularlo, dijimos que podíamos razonarlo de forma de al todo el giro, sacarle el ángulo que teníamos, el ángulo agudo que teníamos y cambiar signo, o también la otra opción es hacer pi sobre 3 menos 2pi. Y ahí ya directamente nos va a dar con el signo correspondiente. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, de la que les parezca más sencilla. Yo lo mostré de la otra porque me parece más visual, ¿sí? Si yo a todo el giro le saco el que ya tengo, ¿sí? O lo que es lo mismo, a pi sobre 3 le saco todo el giro y ya me da con signo. Bien, acá recuerden que esto es un razonamiento, el segundo es un razonamiento. Acá tienen que estar atentos a reconocer que es un ángulo negativo el que están buscando y que este cálculo solamente es un razonamiento auxiliar. Si no, directamente hacen esta cuentita que ya les va a quedar. Entonces, lo que tenemos que resolver es 1/3 menos 2. Y esto nos va a dar en radianes. Y bueno, 1/3 menos 6/3 nos está dando menos 5/3 pi. Bien, este es el ángulo negativo que coincide con el ángulo de 60 grados. No es el único. Vamos a poder encontrar tantos como querramos. Bueno, el que entendió la idea ya puede ir a hacer la actividad que nos quedó de la clase pasada, que es toda de ángulos orientados. Si no, el que necesita un poquitito más, hacemos un ejemplo 2. Acá está, elegí un ángulo del tercer cuadrante. Supongamos que es un ángulo de 200 grados, ¿sí? Vamos a trabajar todo con un ángulo de 200 grados. Bien, si les parece, lo vamos a hacer en radianes, que es el sistema de numeración que estamos incorporando y es el que tenemos que trabajar en las funciones trigonométricas. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, para eso hacemos la pequeña regla de 3 simple. Recuerden que si 180 grados es pi, para sacar el de 200, hacemos 200 grados por pi dividido 180. Simplifico grado con grado, simplifico 0 con 0, y bueno, 20 y 18 son divisibles por 2, esto me está quedando 10
novenos de pi. Es decir, que el ángulo de 200 grados es el ángulo de 10 novenos pi. Bien, entonces vamos a trabajar con eso. Lo primero que quiero averiguar es el ángulo de orientación negativa. ¿Sí? Si volvemos a la circunferencia trigonométrica, quiero encontrar este ángulo. Para eso, recuerden que lo que hago es al 10 novenos pi, le resto 2pi, el giro completo. Lo vamos a hacer acá en la pizarra, a ver si. Entonces, para hacer el de orientación negativa, voy a hacer 10 novenos pi menos 2pi. Recuerden que pueden hacer en la cálculo directamente 10 novenos menos 2. El 2 en novenos es 18 novenos, con lo cual esto es menos 8 novenos de pi. ¿Sí? Pi no se pone en la calculadora, sino la calculadora lo aproxima. ¿Bien? Tal vez algunas no, depende del modelo que tengan. Ese es el negativo. Ahora, si queremos buscar el de un giro y un poco, ¿sí? Ya no sé si me funciona algún fibro más. Vamos a hacerlo con este. El que da todo un giro y ese poquito, ¿sí? Recuerden que lo que hacemos es 2pi más 2pi. No, pero esto si le fuera un giro más. 2pi más 10 novenos pi. Esto nos da 28 novenos pi. Y ahí tenemos el de un giro y un poco más. Si quisiera el que da 2 vueltas y un poquito, recuerden que simplemente agregan más de este. O sea, acá tengo una vuelta, así tengo 2 vueltas y le agrego el ángulo con el que esté trabajando. ¿Bien? Bueno, lo mismo si quisiera otro negativo. Recuerden que voy restando. Acá resté un giro, resto otro giro y otro giro y ya voy a poder tener todos los equivalentes que necesite. Bueno, espero se haya entendido. Cualquier duda me consultan. Que tengan una excelente semana.